La Primera Guerra Mundial cambió el paradigma en torno a los conflictos bélicos. Antiguamente eran conflictos más en el campo de batalla, no duraban tanto, aunque sí que podríamos poner ejemplos de que duraron muchos años, la Guerra de la Independencia Española o incluso las guerras napoleónicas, que tuvieron un papel en el siglo XIX y que, aunque es totalmente diferente, es verdad que el conflicto que se produjo en la Primera Guerra Mundial, ese cambio en torno a el ámbito belicista, fue totalmente diferente y de ahí, bueno, pues luego la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial continuaron más o menos las mismas tácticas que comenzaron con la Primera Guerra Mundial, es decir, que comenzó en el siglo XX. Una guerra larga y sangrienta. La Primera Guerra Mundial tuvo dimensiones hasta entonces desconocidas. Por ejemplo, se movilizaron 65 millones de soldados. Por eso se la llamó la Gran Guerra. Además, la guerra fue extremadamente cruel. Los soldados tuvieron que pasar meses enteros viviendo en trincheras, cubiertos de barro, sometidos a constantes bombardeos y con unas condiciones de sanidad e higiene inexistentes. La Primera Guerra Mundial fue la más sangrienta hasta ese momento. En ella murieron más de 8 millones de personas y otros 9 millones fueron heridos, muchos de los cuales quedaron gravemente mutilados de por vida. Y bueno, Alemania perdió casi 2 millones de soldados, al igual que Rusia. Eran hombres jóvenes y eso provocó consecuencias en la población europea. La movilización de la retaguardia. A medida que las hostilidades se prolongaban, la guerra económica tuvo importancia como la militar. La contienda la ganaría aquel Estado capaz de sostener su economía mientras la del enemigo se derrumbaba. Por este motivo, los estados intensificaron su intervención en la economía, a fin de garantizar el abastecimiento de la población y el suministro de las tropas. Se impuso una economía de guerra, se suspendió la libertad de producción y comercio y el Estado tomaba las decisiones sobre la producción, ya no las empresas ni los ciudadanos. Tras la incorporación de los hombres a la guerra, las mujeres comenzaron a trabajar ya fuera de sus casas y muchas asumieron el trabajo en las fábricas y los campos. La contribución de las mujeres fue esencial en el conflicto y demostró su capacidad para todas las labores. Por eso, cuando la guerra acabó, muchos países concedieron a las mujeres derechos políticos. Una gran novedad y que fue además muy importante, hay que decirlo, pero de las más importantes. A partir de ahí del siglo XX las mujeres tuvieron un papel muy destacado. Es verdad que todavía continúa habiendo muchas diferencias, pero bueno, fue el comienzo hace un siglo. El Estado también empezó a controlar la moral de la población, usando para ello los medios de comunicación y la censura. De esta forma, la propaganda pasó a ser un arma más del conflicto. También se desarrollaron el espionaje y el contraespionaje. Al final, hoy en día, y se ve en la guerra o en la invasión de Ucrania, es lo mismo. Se intenta desmoralizar al adversario con fin de obtener triunfos. Pues algo similar fue la Primera Guerra Mundial. Y esto, vamos, esto es igualmente también en política, ¿eh? Es algo muy similar. Lo que pasa que de otra manera. La propaganda en política es algo similar, pero de diferente manera. En guerra es mucho más fuerte. La aplicación de los constantes cambios tecnológicos. La larga duración de la guerra provocó que se intentasen introducir nuevas armas definitivas que desequilibrasen la contienda, blindados, armas químicas, artillería. Por ello, los estados invirtieron grandes cantidades de capital en la investigación científica, lo que hizo más efectivas y mortíferas las armas y mejoró las técnicas de producción. Aviación. Al principio se realizaban para misiones de observación, luego ya incorporaron bombas y ametralladoras. Alemania desarrolló el Zeppelin, pero el problema es por su tamaño era muy vulnerable. Blindados, inventados por Gran Bretaña en 1916 para hacer frente a la guerra de trincheras. Se concebían como fortalezas móviles armadas de cañones y ametralladoras. Submarinos. Alemania los utilizó para estrangular la economía británica. Artillería, se produjeron avances en las ametralladoras y, bueno, las armas químicas, los gases tóxicos, como el gas mostaza. Todos estos términos al final son, no es en sí la guerra, sino qué es lo que se utilizaba, es decir, propaganda, nuevas tecnologías e intentar minar la moral de los rivales para así tener más efectividad sus tropas, que sus tropas no cayesen en la negatividad. Pues al final, todo ello se ve que la guerra o la Primera Guerra Mundial
luego las guerras del siglo XX nada tienen que ver con las del siglo XIX o de la época moderna. Porque al final eran guerras mucho más sofisticadas y en ello al final provocó, bueno, pues, conflictos y, bueno, brutalidades. Que luego en la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue ya brutal, ya si la primera fue brutal, la segunda fue catastrófica. Bueno, y es que, ¿qué no decir de la Guerra Civil Española? Finalizo con el vídeo, comento que tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.